Buenas noches, gracias por acompañarnos. Queremos en esta noche comenzar este vivo a través de religiosos vocacionistas en la que nos acompañan en este encuentro. Vamos a reflexionar, yo soy el Padre Emiliano, me acompaña el Padre Óscar. Vamos a reflexionar sobre la vocación a la santidad. Queremos durante este tiempo de pandemia también reflexionar sobre temas que tengan que ver con nuestro carisma vocacionista y que tienen que ver con nuestra espiritualidad. Así que, bueno, les damos la bienvenida. Durante estos minutos que vamos a tener esta charla, pueden ustedes hacer sus preguntas, sus reflexiones y, bueno, todos los aportes que ustedes quieran hacer. El tema va a ser sobre la santidad. Vocación a la santidad. La vocación a la santidad. Estamos transmitiendo desde Argentina, desde nuestro vocacionario aquí en la ciudad de La Plata, pero el hermano Óscar ha nacido en Ecuador y ya lleva varios años aquí, después de haber hecho también un tiempo de experiencia de su noviciado en una de nuestras misiones en Colombia. Así que ya tiene Óscar bastante tiempo como misionero. Así que hoy nos va a hablar sobre los cristianos, esta vocación a la santidad. Muy bien, Óscar, saludá a la gente y comencemos. Pues bien, Padre, muchas gracias. Bienvenidos, queridos hermanos. Nos encontramos una vez más. Digo una vez más porque casi siempre nos encontramos con nuestros hermanos que nos acompañan en las redes, que son religiosos vocacionistas. Y hoy en día pues tengo la oportunidad de compartir con muchos hermanos ecuatorianos, ¿no? Familia también, que veo que se están conectando de Estados Unidos, de Ecuador. Eso es maravilloso y muy satisfactorio para mí. Bienvenidos una vez más y pues vamos a ver, como decíamos hoy, la vocación a la santidad. ¿Qué es la santidad? Pues bueno, la palabra lo dice, ¿no? La santidad es llevar una vida santa, una vida correcta, una vida digna. Vamos a ver un poquito lo que es el significado etimológico, que viene de la palabra sanctitas, que es una característica del santo, y también santo es una palabra griega, ¿no? Que significa separado, elegido, reservado. Quizás ustedes con estas palabras ya se vayan dando una ideita, ¿no? Digan, bueno, sí, separado, es elegido, reservado para, ¿no? Entonces, justamente para servir mejor a nuestro Padre Dios y como buenos hijos de Dios, hacer las cosas que a Él le agradan, ¿no? Obviamente eso no está solo para los religiosos, los sacerdotes, las religiosas, sino pues abiertos a toda la humanidad, ¿no? Más adelante vamos a ver cómo la invitación se la hace a todos. Quizá la pregunta del millón es, ¿podemos llegar a ser santos? Para los que nos están viendo me gustaría respuestas personales, ¿no? Pero déjenme decirles que sí, a usted, señor, amigo, amiga que nos está acompañando, se puede ser santo. Estamos todos llamados a la santidad. Dios nos creó para ser santos y para ser felices. Miren qué maravilla, ¿no? Es lo único que tenemos que hacer, pero pues lamentablemente las cosas cotidianas, las cosas de la vida van surgiendo, las dificultades, los problemas, que justamente allá tenemos que trabajar, ¿no? Para alcanzar esa santidad y no perder ese punto de vista. Este es nuestro objetivo, ¿no? Allá quiero llegar y entonces vamos a trabajar por eso, a pesar de las circunstancias, de los problemas que se nos presenten. Nuestra vida es como unas graditas, ¿no? Todos conocemos, incluso muchos tenemos en casa unas escaleras para ascender al segundo piso. Entonces vamos a hacer una idea de que en ese segundo piso está la santidad, está nuestra meta, lo que tenemos que cumplir en este mundo. Y obviamente nosotros muchas veces avanzamos un escalón, avanzamos 2 veces, volvemos a retroceder uno y seguimos así, ¿no? Pero el objetivo es avanzar.
Entonces, y bueno, pues a continuar, ¿no? Dice nuestro fundador, el Beato Padre Justino, que tenemos 3 llamados: a la vida, a la fe y a la santidad. Pero no solo para nosotros que somos sus hijos espirituales, que pertenecemos a la comunidad de los padres vocacionistas, sino también para cada uno de ustedes. Ustedes se preguntarán, pero bueno, y yo no soy religioso, no soy sacerdote, ¿y qué onda, no? Pues déjeme decirle que sí se cumplen en ustedes estos 3 llamados. Primero, gracias a Dios, usted está con vida, sus papás le trajeron al mundo y ese es el llamado a la vida. Luego los hicieron bautizar a determinada edad, ¿no? Al año, a los 2 años, a los meses o quizás a los días de nacido. Entonces ese llamado es a la fe. Por medio del bautismo nosotros recibimos esa fe, la gracia del Espíritu Santo que nos ayuda a poder ser mejores hijos, mejores esposos, mejores hermanos cada día. Entonces es como una semillita, ¿no? Si yo siembro una semilla y bueno, la dejo allá a la voluntad de Dios, muy probable que no pueda conseguir ningún fruto. Pero si la voy trabajando, la voy cultivando, la voy regando, abonando, entonces vamos a ver esos frutos, ¿verdad? Y lo que es el tercer llamado a la santidad. Tenemos muchos hermanos que ya nos antecedieron al cielo y son santos. Hoy celebramos un gran santo que es San Agustín, ¿no? Ayer celebramos Santa Mónica, la mamá de San Agustín. Y quizá la invitación para aquellas mamás que nos están observando a ser perseverantes en la oración por la conversión de cada uno de nuestros hijos. Santa Mónica oró mucho, derramó muchas lágrimas y pues ahí están los resultados de tener un hijo obispo y ser el gran San Agustín, como le llamamos nosotros, ¿verdad? El padre creo que pues no me deja mentir, ¿no? La oración de las mamás, bueno, no solo las mamás, toda oración tiene poder y tarde que temprano nuestras lágrimas, nuestras rodillas dan frutos. Y eso es obra del Espíritu Santo. O sea, yo oro por amor a mi hijo, por amor a mi hija, porque quiero el bienestar para él, para mi vecino, para mi tío, para mi tía, etcétera, etcétera. Pero muchos tenemos dones, tenemos talentos, carismas, virtudes. Antes de, llegar a ser médico, doctor, ingeniero, arquitecto, mi primer llamado es a la santidad. Yo con ese objetivo, con esa mirada de llegar a ser santo, digo, bueno, si tengo acá mi meta, entonces por acá está mi doctorado, mi ingeniería, etc. Entonces vamos trabajando con esto para llegar hacia allá. Entonces puedo, con ese punto de vista, puedo ser un mejor abogado, un mejor arquitecto, un mejor padre de familia, etcétera, etcétera. Y siempre no perder ese punto. A pesar de todo lo que nos sobrevenga, estar con mi mirada fija hacia mi objetivo. Entonces, Oscar lo que nos va diciendo hasta ahora es que todos nosotros tenemos una vocación, tenemos un llamado. Y en la Iglesia esta vocación, este llamado a la santidad no es algo particular, no es algo solo para algunos, como en otros momentos de la Iglesia se podría haber pensado en la historia de la espiritualidad, que era por ahí algo para los sacerdotes o los religiosos, sino que es algo para todos. Todos los cristianos desde el bautismo estamos llamados a ser otros Cristos, a imitar a Jesús y en consecuencia ser perfectos como es perfecto el Padre Celestial. Y Oscar nos hablaba de 3 vocaciones: la vocación a la vida, la vocación a la fe, la vocación a la santidad. Así que es muy importante esto en este primer encuentro que queremos tener en este día. Hemos querido ir a esto que es tan importante para nosotros vocacionistas, porque nosotros, motivados por el Padre Justino, estamos hablando siempre de la vocación a la vida religiosa, a la vida sacerdotal, a la vida matrimonial, pero en la base de todo siempre está esta vocación a la santidad de la que nos está hablando hoy Oscar. Es decir, que no es otra cosa más que imitar a Jesús. Y como decía Oscar recién, él nos estaba hablando mucho
de la importancia de la oración. La oración es fundamental en este camino de santidad. La oración que nosotros hacemos por nosotros mismos, la oración que nosotros hacemos por otros, la oración que otros hacen por nosotros. Y recién Oscar nos recordaba que hoy estamos celebrando el día de San Agustín y ayer Santa Mónica. Mónica reza por Agustín, Agustín después reza por Mónica y ellos los dos rezan por toda la iglesia en este momento. Así que bueno, los invito a que sigamos escuchando atentamente a Oscar y a que sigamos preguntándonos si verdaderamente estamos trabajando por nuestra santidad, aspiramos a ser santos, cómo estamos trabajando para crecer en nuestra vida de santidad. Si tienen alguna pregunta, también la pueden ir escribiendo, o si tienen algún comentario para hacernos, también lo pueden ir anotando. Sí, así es, Padre. Pues como decía, ¿no? Enfocándonos un poco a lo que estamos viviendo hoy en día, lo que es la pandemia, ¿no? Pues es una experiencia maravillosa, digo yo, de cultivar esta santidad, porque estamos todos en casa, está toda la familia, entonces decimos, bueno, estamos todos acá y bueno, ¿qué tenemos que hacer, no? ¿Cómo vamos a sobrellevar esto? Entonces, unos pequeños tips serían como para eso, ¿no? Decía, primero, descubrir nuestras virtudes, nuestros dones, porque si bien es cierto, antes de la pandemia estábamos, en especial los que son padres de familia y madres de familia, ¿no? Enfocados en el trabajo. Salgo a las 5 de la mañana, vuelvo a las 7, etcétera, etcétera, los hijos a la escuela, a la guardería, y a veces nos vemos, a veces no nos vemos, y paré de contar. El fin de semana, uno que otro rato compartimos, y entonces no es mucho lo que hacemos, porque pues, estamos con nuestra cabeza en el trabajo, en el estudio, en mis quehaceres, etcétera, etcétera. Pero ahora estamos 24/7, como dicen, en casa. Y bueno, entonces vamos a replantear, ¿no? Y decir, vamos a ver entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Por dónde arrancamos? Y quizás allí vamos, o va fluyendo solo lo que es una virtud, un talento, un don, que quizás lo tenía como pues, desapercibido, ¿no? Por este corre-corre en mi trabajo, en mis actividades cotidianas. A lo mejor digo así, mira, me gusta, ¿cómo se puede decir?, la matemática porque ayudo a mi hijo, a mi hija en sus tareas. Viéndolo bien, no lo he pensado antes en esto. La Escritura sí. nos habla de la santidad. O sea, sí, todo esto habla, o sea, de la santidad, porque nosotros vamos, ¿cómo se puede decir?, haciéndolo poco a poco, quizás mecánicamente, pero luego como que vamos agarrando ese cariño, ese amor, ese aprecio, ¿no? Y allí está, o sea, el camino a la santidad. Porque no es que yo me levanto y digo, mira, hoy quiero ser santo y listo. O sea, es un proceso, un caminar, y como decía el Padre, la Escritura. O sea, yo creo que es mucho mejor, ¿no? Y más productivo, porque puedo escribir una poesía, hoy puedo levantarme pues feliz de la vida, darle gracias a Dios, y bueno, vamos a escribir esta oración, que quizás mañana pasado reviso mis apuntes, mi diario, lo que sea, y tengo un recuerdo de la pandemia, por decirlo así, ¿no? Decir, mira, esto escribí, una inspiración, y aquí está. Entonces, recuerdo lo que hice ese día con mis hijos, con mi familia, etcétera, etcétera. Entonces decíamos que en el Antiguo Testamento ya tenemos todas estas invitaciones a la santidad de estos grandes profetas, patriarcas, Abraham, Moisés, etcétera, etcétera, David. Pero, como les decía al inicio, es un caminar y un caminar hacia la perfección, irnos perfeccionando día a día. Hablando un poquito de lo que es David, era un servidor fiel, digamos, a Dios. Hacía lo que a Dios le agradaba. Hoy en día a Dios le agrada que cumplamos con sus mandamientos, con los sacramentos, con las obras de misericordia. Pero, ¿qué es lo que les agradó, digamos, en aquel entonces
a Dios de la actitud de David fue justamente su pecado. Entonces el adulterio especialmente, y lo dejó, digamos, Dios por un tiempo a David solo. Dice, bueno, sí, mira, quieres hacer tus cosas, entonces vamos a trabajar un momento que camines solo, como se dice, para ver hasta dónde llegas. Y obviamente nosotros solos, sin la mano de Dios, sin su ayuda, no hacemos absolutamente nada. Vamos bueno, la verdad no quisiera decir qué hacer, pero la gracia de Dios es la que a nosotros nos empuja, nos ayuda, nos ilumina para poder ir avanzando, ir mejorando. Y más que todo dejar que Él mismo sea quien hable y actúe en nuestra vida. Porque si nos dejamos llevar por nuestras propias fuerzas, vamos a perdernos más de lo que ya estamos quizás, irnos por caminos equivocados, que obviamente Dios nos dará la oportunidad para volvernos a encarrilar en el camino correcto. Pero todo ese tiempo que hemos perdido, en vez de aprovecharlo para hacer muchas cosas más positivas de las que ya volvemos a hacer una vez que nos encarrilamos en nuestro camino. Un ejemplo más de lo que era Moisés, que fue elegido para salvar a su pueblo Israel. Entonces, los que conocemos ya esta historia, quizás los que no conocemos, un poquito, ¿no? Para entrarnos un poco más en el tema. Entonces, Moisés era este elegido, ¿no? Tenía sus encuentros con Yahvé y él decía, bueno, hay que hacer esto, hay que hacer el otro, di a mi pueblo que haga esto, que haga el otro. El pueblo pedía comida, Moisés oraba, Dios enviaba comida, agua, etc. Pero cierto día el pueblo se cansaba, ¿no? Como todo humano. Entonces decía, bueno, lo mismo, entonces, o sea, ya estamos sin agua, queremos agua, y pues Dios dice a Yahvé, bueno, toca con tu bastón la roca una vez y tendrá el pueblo agua. Pero fíjense, Moisés, como todo humano, duda. Entonces dice, bueno, o sea, por si acaso vamos a tocar 2 veces, tú. Entonces, obviamente, claro, salió agua, pero guía hacia la tierra prometida, él no alcanzó a llegar a la tierra prometida, justamente por esta duda, ¿no? Entonces, es esto un poquito la invitación para que, a pesar de que de nosotros, de nuestras fragilidades, de nuestras dudas, de etcétera, cosas, pecados, Dios siempre está allí con cada uno de nosotros, animándonos, ayudándonos, perdonándonos y dándonos otra oportunidad para poder seguir adelante. Y su palabra mismo lo dice en Ezequiel, ¿no? En capítulo 36, santificaré mi gran nombre, profanado por ustedes. Manifestaré mi santidad por medio de ustedes. Entonces, somos personas muy importantes, muy valiosas, que damos nosotros para a los demás hermanos. Todos sabemos que Jesucristo se eligió a 12 apóstoles para darse a conocer, dar a conocer a su Padre, y cada uno lo suyo y con lo que tiene. Yo no tengo, pues, por qué envidiar al otro hermano lo que tiene, porque si Dios me dio a mí estas virtudes, estos dones, hay que ponerlos a trabajar y presentar los frutos que yo gano con ellos. Igual el otro hermano tendrá otros talentos, otras virtudes, y a ponerlos a trabajar al servicio de Dios y del prójimo. Entonces, en esta parte de la charla, Oscar nos está poniendo algunos ejemplos de la Sagrada Escritura de algunos personajes que son considerados para nosotros santos, testimonios de santidad por haber seguido al Señor, pero sus vidas no están exentas de pecados, de fragilidad, de dificultades, ¿no? Él nos ponía en concreto la historia, la vida de David y la vida de Moisés, como tanto uno como el otro tantas veces tuvieron dificultades, tuvieron caídas, tuvieron dudas de fe. La historia de David en particular
realmente bellísima. David fue un asesino, un adúltero. David terminó componiendo el Salmo 50, en el que le pidió perdón a Dios de todo corazón, desde lo profundo de su ser, después de que Dios lo había mirado, Dios lo había elegido para ser el rey, la cabeza del pueblo, de su pueblo, que lo había sacado del fondo, de aquel del que menos esperaba. A él lo había elegido para que fuera el rey. David le falló, como decía Oscar. David se desvió, pero allí estaba el Señor esperándolo para nuevamente derramar su misericordia. Entonces, nuestra historia personal también es una historia que está hecha de caídas, pero en esas caídas se puede corroborar la misericordia de Dios que nos quiere levantar. Así que bueno, vamos a seguir adelante. Si tienen alguna pregunta, nos escriben. ¿Y qué vamos a ver ahora, Oscar? Vamos a continuar un poquito más viéndolo. O sea, Dios es santo, santo por excelencia. Y esa santidad comparte a sus elegidos. Por así decirlo, a la persona que Dios elige. Los fortalece, los anima para poder dar justamente a conocer lo que es Dios. Nos dice la Sagrada Escritura en Mateo 12:33, el árbol se conoce por sus frutos. Si yo agarro de cualquier árbol una fruta y veo que está toda sana, toda buena, digo, pues bueno, es un buen árbol. Tengo buenas frutas. Otro fruto que esté todo picado, todo con moscos, quizás no hace mucho seguir agarrando frutos de ese árbol, ¿no? Entonces, así mismo con nuestra vida. Pero, o sea, la invitación es más allá, ¿no? A mirar cómo está nuestro corazón. Porque también nos dice la Sagrada Escritura de lo que lleva tu corazón. Entonces, invitarnos, ¿no? Vamos a ver cómo es que yo me porto en casa. Respeto a mi esposo, respeto a mi esposa, respeto a mis hijos. Dialogamos sobre temas de trabajo, o simplemente cuando mis hijos llegan pidiéndome alguna ayuda, digo, bueno, no, mira, sabes que estoy cansado. Entonces, ¿cómo estamos manejando toda esta situación, ¿no? A revisar, hacer su examen de conciencia, como se dice, a trabajar, ¿no? ir trabajando, ir cambiando quizás esos modos de tratar a mi familia, a mis amigos en el colegio, porque yo llego a ser santo no solo en el lugar que estoy. Puedo estar en mi trabajo, bueno, en mi caso acá en la comunidad, soy un camino, soy para aquellos hermanos que nos rodean, que nos ven. Entonces, y obviamente el testimonio, porque pues un testimonio negativo no me está llevando a la santidad, me está más bien haciendo retroceder, ¿no? El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice en el numeral 1426, la conversión tiene hacia Cristo, con las miradas, con la mirada a Cristo. Pero no suprimió la debilidad de mi naturaleza humana, pero sí me ayuda y me anima para poder continuar en esa lucha y en esa batalla diaria, a no dejarme vencer tan fácilmente. Si bien es cierto, tengo mis caídas, tengo mis pecados, pero vamos a fortalecernos nuevamente, ¿no? Sobre todo con la reconciliación, que es muy importante, ¿no? El cuarto sacramento, que es la penitencia o la confesión de los pecados. La palabra de Dios y muchas veces es muy fuerte. En Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23 nos dice,
no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, nosotros decimos, bueno, sí, o sea, ¿qué pasó acá, no? Entonces, justamente porque a veces los fariseos me alaban de labios para afuera, pero el corazón está en otra cosa. Entonces, sí, yo pues rezo todo muy bonito y a lo mejor no quiero que mi auto nuevo lo toque, bueno, mi casa que no la ensucien, no quiero recibir a mis sobrinos porque llegan y hacen todo un desastre. ¿Y las oraciones qué? Entonces, van de la mano, ¿no? Hago mis oraciones, hago mis peticiones, hago mis intenciones, y eso mismo me va cambiando aunque yo no quiera. O sea, a veces nos ponemos a pensar, digo, pero bueno, mira, ¿de cuándo acá que yo qué sé, me he vuelto más cariñoso con mis sobrinos, con mis hijos, con mi familia, visito más seguido a mis papás, ¿no? Entonces, o a veces las esposas se sorprenden, o viceversa, los esposos también. Dicen, mira, ¿qué te pasó? ¿no? Ahora llamas 2 veces por semana a tu casa, más pronto casi que ni los llamabas. ¿no? Entonces, justamente porque Dios está obrando en nuestro corazón. Somos instrumentos, con una palabra de ánimo, de aliento, a lo mejor podemos. Es que bueno, así porque Julanito por mí o hizo una oración o me entregó esta estampita, pues soy una mejor persona. Y soy un instrumento, sí, pero la gracia es del de arriba. Entonces, para que también quizás nosotros no vayamos a confundirnos y a poner confianza, por así decirlo, en aquella persona o aquel sacerdote que a lo mejor nos predicó bonito, ¿sí? Sino que más bien enfocarnos a esa gracia que Dios derrama sobre mí. En cada Eucaristía Dios nos está hablando, en cada prédica, por cada uno de nuestros hermanos sacerdotes. Tenemos que ir predispuestos, abrir nuestro corazón y a ver qué me quiere decir hoy el Señor. La santidad, no sé si me iba a decir algo, Padre. Sí, a saludar a algunas de las personas que están conectadas, los mensajitos que están mandando. Rápidamente, un saludo, bueno, me voy a poder leer a muchos. Doña Luz Elena, que nos saluda desde Colombia, Los Quebradas, muchas gracias por el saludo. David Yaguana, que también nos saluda desde Vilcabamba. A Oscar Ruiz, José Ignacio Jaramillo, de Ecuador, Jorge Cabrera también. Erika Jiménez, que nos saluda desde Estados Unidos. Bienvenida, prima, gracias por vernos. Leonardo, Marlene Avendaño también, Fanny Bermeo. Año, recuerda nuestros tiempos de catequista, pues fueron tiempos maravillosos, ¿no? Para mi prima, para Danielita también, muchas gracias por vernos. Igual, para Jimena, Anita Mejía, Margot Morales, licenciada, buenas noches, Ruth Villacrés, pues gracias por los cariños, también los quiero mucho. Olga Jami, muchas gracias, ¿no? por ese apoyo incondicional. Y me pasaron algunos saludos al inicio, me parece. Vinicio Jiménez, desde Estados Unidos, muy buenas noches. Diego Peñaranda, Alexandra Quituizaca, desde Ecuador. Muchísimas gracias, Carmita, también, y gracias por acompañarnos. Freddy, desde Colombia, parece que son todos, ¿verdad? Si alguien se me quedó, disculpa. Bueno, de acá saludamos a Jacqueline y también a Carlos. Vamos a leer la pregunta de Carlos, que nos pregunta si el llamado de Dios siempre está, pero también Dios nos quiere libres y felices, y no siempre queremos hacer determinada cosa. Es parte de la libertad que Dios nos da. Obvio, si tú elegiste ser sacerdote, siempre va a buscar de que todos seamos santos. Pero bueno, Dios es el si lo hicimos bien o mal.
cada uno de nosotros sabemos por lo general lo que está mal o bien. Que no lo quiera no ver es otra cosa. Bueno, más bien es un comentario más que una pregunta. Siempre me gustó lo del buen samaritano. Es lo que nos dice. Bueno, ¿qué llevamos dicho hasta acá? Lo que nos ha venido diciendo Óscar hasta aquí en esta noche, en la que hemos querido meditar un poco sobre la vocación a la santidad. Primero comenzó Óscar diciéndonos que la santidad no es una vocación para algunos, sino que es una vocación para todos los cristianos. Todos nosotros somos llamados a la vida, a la fe y a la santidad. La santidad no es otra cosa que seguir a Jesús. Para ser santos tenemos que rezar mucho, como lo hizo San Agustín, como lo hizo Santa Mónica, rezar los unos por los otros. La santidad también se manifiesta y se realiza concretamente en la vida cotidiana, en el día a día. Él iba poniendo distintos ejemplos, el de una mamá, en el trabajo, etcétera, etcétera. Después, a partir de determinados pasajes bíblicos, él nos hacía reflexionar en que el santo no es una persona inmaculada, sin ningún pecado, sin ningún error, sino que es alguien que está en camino, alguien que trabaja día a día por convertirse, por volverse, por mirar a Jesús, por configurarse cada día más hacia Él. Y nos hablaba en particular de Moisés y de David, ¿no? Y de David. Después nos citaba un pasaje del Evangelio, donde nos decía Jesús: no todo el que entrar en el reino de los cielos, para hacernos reflejar que la santidad no es solamente un aparentar acciones externas, sino que es una conversión verdadera del corazón. Bien, entonces, ¿cómo seguimos? Antes de continuar, saludamos rápidamente a la hermana Elizabeth Fernández, a su marido Majito, hola ñaña, ¿cómo estás? Y a nuestro amigo Carlos Lima. Continuamos con la santidad, que se divide en 3 etapas. Prácticamente digamos que es un resumen de lo que hemos venido ya diciendo al inicio. Lo primero, que es la santificación inicial, que es la liberación de nuestro pecado, que eso lo conseguimos por medio de la gracia del bautismo. Segundo, lo que es la santificación progresiva, nuestro diario caminar, ¿sí? Nuestro progreso, nuestro crecimiento de santidad día a día. Y tercero, lo que es la santificación final, cuando ya vamos a rendir cuentas, como decía nuestro hermano Carlos, en el juicio final, ¿verdad? Dios dirá: bueno, sí, vengan benditos de mi Padre, esto hicieron conmigo y pues acá está el premio, ¿sí? Vamos a ver un poquito rápidamente lo que nos dice el Papa Francisco en el Gaudete Exultate, ¿sí? El gozo y alegría. Él destaca 4 puntos de la santidad. Primero nos dice que la santidad y vida ordinaria. Luego nos habla de la Iglesia como marco vivo de la santidad. Tercero, la santidad como vocación y misión en Cristo. Y lo cuarto, lo que es la santidad como algo abierto, ¿verdad? Aquí entramos en la santificación universal. Y nos dice también Efesios capítulo 1 que cada uno de nosotros somos llamados a ser santos e irreprochables ante nuestro Padre Dios, justamente por el amor, como decíamos al inicio, ¿verdad? Vemos lo que es el primer punto, la santidad en la vida ordinaria. Hemos dicho ya antes, ¿verdad? La santidad, cómo es mi forma de vivir con mis amigos, con mi familia, mis relaciones sociales, incluso cuando salgo de compras, ¿sí? Voy, compro, yo qué sé, una verdura, una lechuga, me sale mal, y entonces, ¿cómo reacciono, no? O sea, antes de eso tengo que ver todo el sacrificio que hizo aquella persona, ir, cosechar en el campo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para poder llegar hacia allí. Entonces, muchas veces los que no somos de campo pensamos que las cosas son fáciles, ¿no?
pero tiene su diferencia la ciudad con el campo. Entonces, también a valorar un poco más el esfuerzo y el trabajo de nuestro hermano campesino y como suelo decir, ¿no? Hablando se entiende. Pues bueno, de una rebaja o yo que sé, cambio de producto, y eso me evita, yo que sé, a tratarle mal a aquella persona que muchas veces a lo mejor no tiene ninguna culpa, ¿no? Porque, o sea, pues, como dije al inicio, sembramos para cosechar un fruto bueno, y en el transcurso del camino, como cada uno de nosotros, el fruto sale malo y nosotros también nos vamos perdiendo desviando de nuestros caminos, pero estamos allí con la gracia de Dios para volvernos a encarrilar, ¿verdad? En nuestra casa, con la paciencia con nuestros hijos, en el trabajo, ¿no? La atención, la movilidad, la responsabilidad más que todo. Entonces, para poder mantener mi trabajo, incluso si por alguna razón salgo de ese trabajo, que tenga buena recomendación para otro trabajo, ¿verdad? Entonces, justamente por mi hoja de vida, que digamos va progresando positivamente. Lo que es en la escuela, ¿sí? El ayuda, el respeto, la atención, justamente, respetar a mis mayores, a mis profesores, porque, o sea, todo aprendemos en la ahora específicamente no recuerdo textual lo que decía, pero más o menos decía una frase que lo que no aprendes en casa no lo vas a adquirir en la escuela. Y viéndolo bien es así. En casa, digamos, es la familia, en nuestro caso podemos hablar de la iglesia doméstica, ¿no? Que va formando en valores, en virtudes a los hijos. Entonces, en la escuela van quizás a potenciar eso y a descubrir algún don, algún talento que todavía esté por ahí oculto y a fortalecer esas virtudes y esos valores que ya han adquirido en casa. San José María Escrivá decía lo que habíamos dicho antes, ¿no? Quien piense que esta es una labor exclusiva de sacerdotes y religiosos y alcanzar la santidad, o sea, está equivocado, porque, como dijimos, pues es para todos, ¿sí? En mi puestito en el que me encuentro, ¿sí? Como papá, como tío, como mamá, como hermano, como amigo, etc. Pues ahí tengo que pedirle la gracia de Dios y decir, bueno, me encuentro acá, ¿qué puedo hacer, no? Entonces, para llegar a la santidad, ¿no? Y dejarnos moldear, porque muchas veces vemos o tenemos esa oportunidad de que alguien nos dice, bueno, mira, sería bueno que tú veo que te gusta la música, ¿qué tal si participas en el coro de la parroquia? Dice, no, o sea, mucha pereza madrugar a la Eucaristía. Si ponen la Eucaristía después del almuerzo, a lo mejor me animo, ¿verdad? Ponemos esas condiciones, ¿sí? Y yo creo que no estamos en condiciones para poner condiciones a Dios. Si Dios aprovecha, trabaja, que su recompensa, sus abundantes bendiciones. Mis queridos hermanos, las bendiciones de Dios son abundantes, 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 todas con letra mayúscula. O sea, lo hablo yo con propia experiencia. Y nosotros, como decía el padre Emiliano, somos misioneros. Estamos aquí, estamos allá, estamos acá. Entonces, entrego mi familia a Dios y es Él quien ve lo mejor para cada uno de ellos. A veces yo me pongo a pensar estando acá, ¿no? Digo, bueno, estuviese acá y estuviese, ¿será que mi familia recibiría esas mismas bendiciones? Muy probable que no. Pero Dios se encarga de cada una de nuestras familias. A ustedes, mis hermanos que están en el extranjero, mi familia, mis primos, aferrémonos a Dios. La invitación también es para esto, ¿no? Trabajemos por cultivar, por trabajar y alcanzar esa santidad día a día. No me acuerdo de lo que decía un amigo cuando le enviaban de Colombia,
Decía, aquí los hombres me hablaron de Dios, pero yo allá voy a hablar a los hombres de Dios. Qué bonita frase, ¿no? Entonces, nosotros como misioneros es lo que hacemos, y lo que estamos haciendo acá, y lo que mañana pasado nos tocará hacer en otro lugar. El padre Emiliano ha tenido la oportunidad de estar en Brasil, estar en Italia. Yo creo que también hacía lo mismo que lo que está haciendo acá, compartir con las personas que tuvo la oportunidad en las celebraciones eucarísticas mismo. Entonces, si nosotros nos disponemos, abrimos nuestro corazón para que sea Dios quien actúe, o sea, van a haber maravillas que después uno se pone a pensar y dice, bárbaro, ¿no? O sea, no merezco esto, la verdad, pero o sea, Dios es tan bueno, o sea, Él sabe lo que nos hace falta a cada uno de nosotros, pero siempre es bueno pedirlo, ¿no? Y Él también sabe por qué no nos da quizá lo que a veces pedimos, porque por obvias razones no nos puede comer. Entonces, también como yendo por el lado de la comprensión, de la perseverancia, la fortaleza. Cuando Oscar hablaba, me hacía pensar en que en definitiva la santidad es seguir a Jesús, ¿no? Es enamorarnos de Jesús, es tratar de ser semejantes a Jesús. Para eso necesitamos mucho leer el Evangelio, parecernos a Jesús. Esa es la receta, ¿no? Tratar de ser lo más parecidos a Jesús. Oscar se ha estado preparando durante un tiempo, leyendo, meditando, rezando, para poder compartir con ustedes estas enseñanzas a partir de la Escritura, como les decía recién, de los santos, frases de Jesús. Es muy lindo transmitir a través de estas posibilidades con distintas personas, de hermanos que en este contexto de la pandemia, a pesar de estar aislados, encerrados, sin poder hacer nuestras actividades cotidianas, sin embargo tenemos la posibilidad de poder anunciar a Jesucristo, compartir con ustedes la palabra y compartir con ustedes un mensaje, el mensaje de Jesús. Así que ahora vamos a leer los últimos mensajitos, después Oscar va a preparar para darles el cierre de la última palabrita de esta reflexión. Yo les leo de acá. Hemos transmitido tanto a través del Facebook de Oscar como a través del Facebook de Religiosos Vocacionistas, por eso hemos recibido varios mensajitos. Jacqueline dice que todos los días caemos y volvemos a levantarnos. Hoy más que nunca la pandemia me acercó a Dios y rezo todos los días para que cuando todo esto pase siga mi fe más fuerte. Me alejé muchos años de Dios, gracias a los padres vocacionistas volvió mi fe. Hoy más que nunca estoy convencida que juntos en oración se logran milagros, lo que Oscar decía recién, ¿no? Con ello, verdaderamente Dios. ¿Algún mensajito más, Oscar? Mensajes no, acá tenemos un saludo para el tío José en la ciudad de Cuenca, y cerrando, decía el Papa Francisco en la santidad de la Iglesia en el punto 2, rescatando una frase de Papa Emérito Benedicto XVI, le gustaba decir que la Iglesia ante todo es de Dios, es obra suya. Nosotros debemos esforzarnos por no manchar su rostro, pero como decía antes, nuestras falencias, nuestras debilidades hacen que manchemos el templo del Espíritu Santo, que somos cada uno de nosotros, que es nuestro propio cuerpo. Y, sin embargo, esa misma gracia nos reanima, como decía Jacqueline en mi mensaje, nos volvemos a levantar, agarramos fuerzas y continuamos. Y ese es el ritmo de nuestra vida y la gracia de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Tercer punto, la santidad como vocación y misión en Cristo.
todos participamos de la misión de la iglesia, ¿verdad? Por eso es importante compartir, ¿sí?, con nuestros seres queridos, con nuestros familiares, con nuestras personas de confianza, aquellas dificultades que nos están pasando. No guardarnos para nosotros. Es que nadie me escucha, nadie me entiende, dicen hoy en día la juventud, ¿no? Dices que no, nadie me entiende, pero, o sea, abrite un poco. Siempre hay una, dos o tres personas con las cuales compaginas más, tienes más afinidad, más confianza. Entonces, bueno, vamos trabajando por allí, ¿no? Quizás esas personas son las que Dios te puso en tu camino para poder ayudarte a sobrellevar esa carga, digamos así, ¿no? Para que te ayude con la cruz que Dios nos pone, ¿sí? Mis queridos hermanos, Dios jamás nos da una cruz que nosotros no podamos sobrellevar. Podemos a veces pensar que estamos hasta acá con los problemas, con las dificultades, pero siempre hay una ventanita. Al final del túnel encontramos la salida. Entonces sí, hay que sentarse, a pensar, a meditar y decir, bueno, ¿dónde salgo, verdad? Y cuarto punto, lo que decía la santidad abierta, que retomando un poco más lo que es la cruz, se nos torna más liviana al compartir con los demás. Y no sé si Padre usted me ayuda mejor con esta frase que dice: el dolor compartido se sobrelleva mejor. Sobrelleva mejor, algo así. Sí, y es así, o sea, mientras, así como compartimos las cosas positivas, y yo qué sé, estamos de fiesta por mi cumpleaños, por los 15 años de mi hija, porque a lo mejor, yo qué sé, me ascendieron en el trabajo, etcétera, etcétera. Asimismo, tratar de compartir eso que acá me atormenta, que me tiene bajoneado, que quizás ya no me dan ganas de continuar la vida, ¿no? Pero siempre en esa persona en la cual yo tenga depositada mi confianza. Y siempre, siempre, siempre el amigo que nunca nos va a fallar en la vida es Cristo Jesús. Entonces, en el sagrario o incluso de nuestras casas, decirle: bueno, mira, esto me está pasando, tómalo y ayúdame a trabajar. Y pues, una vez más, mis queridos hermanos, a pesar de nuestras falencias y debilidades, Él está allí con la paciencia incomparable, esperando que nosotros demos un pasito, así como los niñitos están empezando a caminar. Si damos un pasito y Dios dice: listo, venga para acá, que esto es mío. Y lo fortalece, nos de una manera incomparable. Este último puntito que toca Oscar es muy interesante, muy lindo. Recuérdenlo entonces, la santidad abierta, así lo llama él. ¿Esto lo decís vos, Oscar, o lo dice el Papa? El Papa Francisco. Papa Francisco, la santidad abierta. Recuerden entonces esto. O sea, lo que Oscar nos quiere decir y lo que dice el Papa es que no tenemos que encerrarnos en nosotros mismos. Ustedes mismos ahí. La fe tiene que ser compartida. Esta posibilidad de estar haciendo esta charla, la posibilidad de transmitir las misas, la posibilidad de ver una charla, de leer, de ir a la Eucaristía, de no encerrarnos en nosotros mismos, nuestra fe, de compartir las alegrías y también los sufrimientos. Eso nos ayuda mucho. Por eso Jesús no vino a formar una religión de individuos aislados, sino que vino y eligió 12 apóstoles, eligió también a mujeres que lo acompañaban, entre ellas la principal de todas fue María, y con eso formó la primera iglesia, la primera comunidad. No formó una iglesia aislada con individuos o dejó un libro y cada uno en su casa se hacía cristiano solo, sino que formó una comunidad cristiana, una iglesia, que quiere decir, la eclesía son los convocados, los llamados, los reunidos.
Entonces, esto que nos dice es que la santidad es compartida, la santidad se camina juntos, nos soportamos, nos acompañamos, nos sostenemos mutuamente en nuestras fragilidades. Los más débiles sostienen, los más fuertes sostienen a los más débiles y viceversa. Bueno, entonces gracias a todos los que se han conectado en esta noche. El próximo viernes también con otro de los hermanos vocacionistas nos estaremos conectando un rato para seguir reflexionando sobre algún temita. También este próximo domingo yo estaré dando una charla en la tarde del domingo con un sacerdote vocacionista. Los invito a que se conecten. Muchas gracias, Oscar, gracias a toda tu familia. Gracias, Padre. Saludamos rápidamente a René Jiménez, que nos está viendo de Estados Unidos, Luis Elena una vez más, que pues bueno, muchas gracias por sus deseos, igualmente se la quiere mucho. Javier Granda también, Berta Suárez, Blanca Cecilia, doctora, buenas noches. Yasmira Caramillo también, muchas gracias por acompañarnos. Y cerramos con esto y que yo creo que les puede animar una vez más, ¿no? Que la santidad no nos quita fuerzas, no nos quita la vida, tampoco nos quita la alegría ni el tiempo. Antes, al contrario. Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo